proceso creativo es complejo. No es algo que uno diga, yo voy a inventar tal cosa y voy a hacerlo de un tirón, en un solo gesto. Requiere que trabajemos mucho tiempo investigando. El input, por así llamarlo. O sea, adquiriendo conocimientos, referencias, conversando con otras personas. Y esto es muy importante, con quién se conversa el trabajo creativo. La soledad es interesante. La soledad, Rilke lo decía, es clave, pero no, es excluyente. La soledad es una parte importante. Hay momentos en que hay que trabajar solo, pero es fundamental la amistad, la referencia al grupo, quién te está acompañando en este proceso, quién está compartiendo los balbuceos, una prolongación de la ilusión winnicottiana, como ustedes ven. Después de este input, después de estas conversaciones, después de todos estos dimes y diretes en torno a la obra que se está creando, a la investigación en el laboratorio, como les contaba Watson y Crick, que uno se iba al cine, el otro volvía, se daba un paseo, encontrarse, hasta soñar con aquello que se está buscando. Todos hemos resuelto problemas de matemáticas en el sueño, ¿no? El sueño nos permite distinguir que el inconsciente necesita su espacio. Y como el inconsciente necesita su espacio, hay un momento en que uno no siente que esté creando nada, pero nada. La sensación de que uno se quedó en blanco, que se produjo un bloqueo. Y no hay tal. Los bloqueos de creador esconden un proceso de embarazo para el cual no hay ecografía posible. Hay silencio interior. Hay un aparente vacío. Se está trabajando a otro nivel, donde no es accesible por la conciencia. Y de pronto viene la lamparita que se enciende. El ajá. Henri Poincaré, matemático del siglo XIX, describía que fue pisando la escala del tranvía cuando recordó la solución que estaba buscando para sus operaciones matemáticas y que encima se oponían a lo que él creía. Le sucedió también a Max Planck a comienzos del siglo XX, que en sus investigaciones de física de pronto descubrió, creativo, que estaba encontrándose con hallazgos que se oponían totalmente a sus teorías. Esto es lo que hace un verdadero creador. No enamorarse de sus principios y sus primeras ideas, sino someterlas al juicio del proceso. Y así ser capaz de salir con algo que rompe sus propias convenciones, no solo las de su sociedad. Ese ajá es posterior a un acceso al mundo interno que en los creadores es más sencillo. Nada peor para un creador, eso sí, que decirle tema libre. Recordemos todas las veces que nos han dicho, mira, haz lo que se te ocurra, porque en ese momento nos quedamos absolutamente en blanco. El cerebro no tiene no. Si yo les digo a ustedes, no piensen en elefantes azules, se les llenó la cabeza de elefantes azules. Si yo les digo, no piensen en barcos color rosa con estrellas verdes, ya saben lo que están pensando. Por eso el cerebro, cuando se le ponen limitaciones, genera alternativas. Porque está preparado para eso. Como decía al comienzo, nuestro sustituto del instinto. Inventar, crear. Hay autores que hablan de que esta creación va acompañada de lo que han llamado el complejo de Yocasta, por oposición al complejo de Edipo, ¿no? Yocasta, la madre de Edipo que se casa con él, hablaría al referirse a ella de un
una relación madre-hijo-hija donde habría una sobreestimulación, donde habría un sobrecuidado. No una cosa aprensiva, no me refiero a eso, sino cantidad de juguetes, conversaciones, escucha, que permiten que la ilusión winnicottiana crezca hasta hervir, hasta bordearse, desbordarse, y el juego se mezcle con el trabajo. Cuando digo el juego se mezcla con el trabajo, tengamos cuidado en despreciar el juego y considerarlo poco serio. El juego es siempre lo más serio de las actividades humanas. Los que alguna vez practicamos algún deporte, jugamos fútbol, etc., sabemos muy bien que no se nos puede ocurrir en la mitad del partido ir a tomarnos un café. En el trabajo sí. Nos podemos levantar, ir a tomar un café, volver, hacer una llamada telefónica, volver al trabajo, entrar y salir de lo que estamos haciendo. En un partido de fútbol las cosas son muy rígidas, son los 45 minutos, un tiempo, 45 minutos el otro, y no se puede hacer otra cosa que lo que hay que hacer. Esto en cualquier juego. Hay una tercer tipo de actividad que es el payaseo. Eso podemos llamar el tercer nivel, ¿no? El payaseo es juego libre, donde no hay regla de ningún tipo, pero el juego está al medio entre el trabajo y el payaseo, siendo un mundo de creación de reglas al interior de las cuales la creatividad es permanente. Pensemos en los grandes futbolistas, cómo son flexibles, cómo rompen el molde, cómo hacen aquello que no se le ocurre al resto, cómo son capaces de hacer cosas mágicas, y así les vale a veces un sobrenombre a algún futbolista dotado. Pero también es llamativo, tomando el caso de cierto mago futbolístico, que haya algo autodestructivo en los genios, algo que no les permita cuidarse, y parece estar relacionado con que siempre están consumiendo, por así decirlo, una cierta cantidad de angustia, que hay algo estresante en crear, no solo es divertido, y que tiene que ver con que están enfrentando permanentemente lo nuevo, lo imprevisto. Otras cosas que llaman la atención cuando se examina el mundo de los creadores es la frecuencia de cuadros bipolares. Kay Jamison, autora, psiquiatra, importante autoridad en el mundo de las psicosis maníaco-depresivas, que padece ella misma un cuadro bipolar, lo describe de manera apasionante en su libro Una mente inquieta. Tiene un libro muy hermoso que se llama Touch with Fire, Tocados por el Fuego, en que hace un análisis de creadores y la presencia de suicidios, la presencia de enfermedades bipolares, de trastornos del ánimo muy serios, y que curiosamente tendrían un porcentaje mayor que la población común y corriente. Llama la atención también que hay artes que protegen más del suicidio y la depresión a sus creadores. Por ejemplo, la literatura protege poco, la escultura protege más, la música, que es más precoz, protege a veces un poco menos. También es llamativo en los estudios que se hacen sobre creadores, cuando se les somete a test sobre rasgos y índices de su carácter, la frecuencia de lo que llamaríamos femenino, o sea, sensibilidad, capacidad de recepción, cuidado, como que hay algo bisexual en la creación. El creador, por un momento, debe ser alguien que penetra, se transporta, lleva, conduce, y de pronto ser conducido, invadido, penetrado, seducido, y en este ir y venir entre el yin y el yang, lo llamaríamos, más que entre lo femenino y lo masculino, en el ir y venir se va produciendo la creación. Esto hace que también sea un acto que uno deba tolerar. No voy a hacer
siempre el macho alfa en la creación. Tengo que ser de pronto el que rompe ese molde y hace un gesto, cocina, crea con sus propias manos, acepta sugerencias, está abierto a que esas sugerencias aparezcan y las va transformando, las va moviendo de un lado para otro, va jugando con su mente, va jugando con lo que se le aporta. Los creadores se manifiestan a veces incluso en la cocina, pero ahí llaman la atención porque no siguen las recetas. Siempre descubren algo nuevo, algo que aportar, y a veces se equivocan. En el acto creativo, ya lo veremos, el fallo es muy importante administrarlo. La creación no ha estado en Occidente con el ser humano acompañándolo desde siempre. No ha sido culturalmente algo fácil de desarrollar. Ya nos referimos a cómo en Oriente la originalidad es otra cosa distinta, es la búsqueda del origen. En Occidente primero fue la mímesis, o sea, hagamos lo mismo. La mímesis está en la poética de Aristóteles, descrita como la base de la escritura teatral. Después la poiesis, la palabra tiene que ver con poesía, era básicamente, más que crear, fabricar. La palabra ars, que va a ser la raíz de arte, la palabra tecné, de técnica, también son variantes de esto. Luego en el latín facere también es hacer. Y creatio también es algo que puede darse no solo en la ciencia y en las artes, sino, por ejemplo, un senador en Roma se crea. Es cuando llegamos a la Edad Media cuando empieza a hacer crisis esta concepción. Cuando el creatio ex nihil, o sea, crear a partir de la nada, era una herejía. Pero aparece este fenómeno tan particular que es la nada, el aburrimiento, el contacto con la nada. No es que haya sido más entretenido el mundo previo, no es que sea más divertido Grecia o Roma, pero en la Edad Media, en el siglo VI después de Cristo, un monje llamado Casiano toma apuntes de una extraña sensación que invade a los monjes del convento. Se empiezan a comportar sin rumbo, empiezan a no saber qué hacer, a darse vuelta, ya no son cautivados por las oraciones, ya no son calmados por el rezo. Han descubierto lo que él va a describir como el demonio del mediodía, el aburrimiento. En el aburrirse está el contacto con la nada. Y esa nada tengo que compartirla para poder vencerla y transformarla en discurso, y transformarla en arte, y transformarla en dibujos que acompañan el libro de rezos, y de pronto romper con todo esto y emerger como el Dante hace 700 años, y reescribir, pero a partir del italiano, no del latín, que era la lengua franca, ¿no? La lengua que debía ser la lengua de todos los libros. Empiezan los pintores a tomar los temas religiosos, pero intervenirlos, y el creatio se transforma realmente en creación. Se tolera que haya nada y se tolera entonces que realmente podamos manejarlos. Pero todo creador lo sabe, científico o artista, quien haya trabajado en áreas creativas sabe que cuando aparece algo nuevo, primero genera miedo, pero sobre todo aterra a los mediocres del equipo. Los mediocres se defienden y en los grupos siempre hay alguien atacando al místico, al que tiene la gran idea. Hay como un resentimiento, un mirar a este sujeto, a esta mujer que viene con ideas raras, está rompiendo las convenciones. ¿Qué se cree? ¿De dónde salió? Y se le apabulla con antecedentes, con papeles, con formularios, con burocracia.
y hay que defenderse de este ataque, pero los mediocres se ideologizan para aplastar y hacen que el creativo también tenga que ideologizarse a su vez, o el creativo tiene que conseguirse que lo aplaudan y rodearse de adulaciones, o queda atrapado, que es muy triste, en lo que llaman algunos autores el estatus medio. O sea, han tenido un buen arranque de jóvenes, han llegado a la edad media de la vida con cierto estatus, pero ya no se atreven a arriesgar. Lo hemos dicho, creación, miedo, angustia, novedad, cambio, espanto. No se atreven y se quedan en ese estatus medio, en una mediocridad, atacando a cualquiera que venga con cosas raras. En esto también va a influir la edad. Esto ha sido estudiado largamente. Hay edades que son más creativas que otras. Hay momentos para el genio. Hay una creatividad adolescente, juvenil, flamígera, impulsiva, con una inspiración rápida. Pensemos en Mozart, pensemos en los matemáticos, que son mucho más precoces también, como los músicos. Pensemos en Rimbaud, o sea, que tempranamente escribe sus iluminaciones o su viaje al infierno, y de pronto lo abandona todo y parte a ser un traficante de esclavos a Abisinia. Hay un segundo bloque que es de los creadores tardíos. Pensemos en Cervantes, por ejemplo, que tardíamente escribe el Quijote, sin darse cuenta además que estaba refundando la literatura de Occidente, sin percatarse de su propio genio. Pero la mayor parte de los autores sufre una crisis alrededor de los 30, 40 años. En el rock está la famosa leyenda del síndrome de los 26-27, donde muere Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones. Otros autores prolongan su trabajo a la altura de los 30, 35 y se extinguen, como Rossini. O si no, a esa edad sufren una crisis creativa importante. Es la edad en que Goethe hace su viaje a Italia, que le cambia su concepción de la poesía y del mundo. Es una edad en que ciertos autores descubren que tienen que escribir de otra manera. Algunos se secan, como Rossini, para siempre, después de haber tenido un éxito arrollador con sus óperas. Y otros empiezan a esa edad. Después de los 60 viene un estado de creatividad muy interesante porque ya se está por encima del bien y el mal. Ya no hay que rendirle cuentas a nadie, ya no hay que impresionar a nadie, ya los mediocres pueden decir lo que quiera, este viejo, las cosas que hace, etc. Y recorremos la creación de muchos artistas o científicos tardíos que son geniales, porque han sido liberadas. Pero esa creatividad ya no es flamígera, ya no es puro impulso, es más bien como esculpida, como lograda con esfuerzo, con trabajo, con gran denuedo, juntando mucho de la experiencia, aprovechando lo que ha significado, sobre todo, el manejo del error. Son más maduros y pueden entonces equivocarse sin miedo. Sin miedo, de nuevo, esa palabra clave en la creatividad. Me quedará tal vez la segunda ficha, me digo siempre, la de los 60 y tantos. Ya la joven no la usé. Lo del fallo es central y por eso he hablado de la capacidad siempre de contar con un equipo, con amigos, con interlocutores, porque inevitablemente va a haber errores. Tal como les he dicho, que en el comienzo del proceso creativo siempre se parte con un mamarracho, con algo que está lleno de equivocaciones, el fallo es algo inevitable. El fracaso no existe. Es solo una oportunidad de volver a cambiar las cosas. Es un recambio de fichas.
Es un momento de juego. Los jugadores de póker lo saben muy bien, digamos. Hay que saber ganar con un par de cuatros, no con una escalera real. Con una escalera real es una lata ganar. Es un gesto que lo hace un bebé. Te salió una escalera real, la ponen encima y ganaste, pero no ganaste nada. Te sale un par de cuatros y lo sabes administrar y ahí sí se ve lo creativo. A lo mejor no vas en esa mano, a lo mejor pides cartas, a lo mejor no, a lo mejor blufeas. La creatividad juega con el fallo, juega con el fracaso. Empieza de cero desde nuevo. Se pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto me va a ser difícil este trabajo? ¿Cuánto me va a tomar de tiempo? Y se da más tiempo. Y se da espacios libres. Ahí sí, realmente libres. Hay un cuentecito que cita el escritor italiano Italo Calvino, un cuentecito de sobre Chuang Tse, creador zen, que se le encargó, un señor feudal de su época, se le encargó que dibujara un cangrejo. Era un gran dibujante, además de ser un escritor y filósofo zen. Entonces él pensó, Chuang Tse, dice Italo Calvino, y dijo, necesito una casa por 5 años con 11 sirvientes. El señor feudal vaciló, era bastante caro, pero le dio la casa con los sirvientes por 5 años. Pasaron los 5 años, fue el señor a buscar su cangrejo, y Chuang Tse le dice, necesito 5 años más, con la misma cantidad de sirvientes. Algo molesto, el señor feudal accedió. Era un cangrejo dibujado por Chuang Tse. Vuelve después de los otros 5 años y dice Italo Calvino que le dibuja entonces el cangrejo más lindo del mundo. Ahí termina la fábula. La moraleja es que la relación costo-beneficio en la creación no es muy directa. Hay creación que parece ser muy rápida, pero el proceso creativo en sí es lento, toma tiempo, requiere trabajo sobre el fallo, requiere trabajo sobre la equivocación, requiere equivocarse, requiere intentarlo una y otra vez. Por eso, ya terminando, crear, dice alguien por ahí, es como escalar una montaña con los ojos cerrados. Pero incluso sin saber dónde está la montaña. Y quizás, recordando lo más importante, es que en el creativo no está la preocupación por el plan B, menos por el plan A, que se está hecho por los burócratas, sino por el plan C o D o plan Z, porque el B se le va a ocurrir a la competencia. Entonces está siempre pensando en una alternativa más, a través del juego, a través del payaseo que lo convierte en juego, a través del payaseo el juego que se convierte en estilo de trabajo, a través de estas combinaciones que hacen que, como dice otro proverbio zen, que me gusta mucho, haga que cuando tú llegues a la cima, sigas subiendo. Gracias.